Bueno, muchachos, buenas tardes o buenas noches para todos. Dios los bendiga. Esta es nuestra segunda semana en el curso Recursos para el Estudio Bíblico. Y durante esta semana quiero que ustedes puedan tener en cuenta los siguientes objetivos. El primero de ellos es que podamos reconocer el alfabeto griego. Para muchos de ustedes va a ser nuevo. Segundo es que podamos entender qué es un lexema, porque son la manera como vamos a buscar los términos en griego. Tercero es que podamos hacer un ejercicio de transliteración. Cuarto, que podamos usar la concordancia básica Strong, que les va a estar compartiendo varias herramientas. Y quinto y último objetivo es que ustedes puedan identificar cada uno en el pasaje que tiene un término clave para poder buscarlo, para poder desarrollarlo. Muy bien, cuando pensamos en el griego koiné, quiero contarles que precisamente el griego koiné fue el idioma en el cual se escribió originalmente el Nuevo Testamento. Eh, en Grecia, Europa, se habla griego, pero no esta versión del griego. Hoy día se habla griego moderno, pero el griego koiné es un griego muy particular del siglo primero en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Segundo, quiero que tengan en cuenta que era el idioma extendido por todo el mundo mediterráneo en el siglo primero. Podríamos decir que es como el inglés hoy día, que es la lengua comercial, es la lengua de los negocios, es la lengua del estudio. Ya se los dije, no es griego moderno, y que precisamente el griego koiné es la manera como Dios decidió escribir el Nuevo Testamento. Es un idioma muy, muy popular para el siglo primero. Bueno, ustedes pueden en internet buscar el alfabeto griego, que va a ser muy útil para que ustedes puedan hacer la transliteración. Y se van a dar cuenta de que probablemente van a recordar algunos símbolos matemáticos usados en el bachillerato o en la universidad que tienen relación con el alfabeto griego. Aquí tenemos una sección del alfabeto, están las mayúsculas en la columna izquierda, mirándolo de mi pantalla. En el centro, la columna central son las minúsculas y en la columna de la derecha está el nombre de cada una de esas letras. Los animo a que puedan imprimir una versión del alfabeto en mayúscula y en minúscula para cuando vayan a hacer la transliteración. O si son capaces pues, de trabajar con una versión en el computador, no hay ningún problema. Y aquí tenemos hasta completar el alfabeto. Una anécdota de la escritura. Recuerden que cuando en el libro del Apocalipsis se habla de Jesucristo, se dice que Él es el alfa, mire, el alfa, la primera letra del alfabeto. Y Él es el omega, la última letra del alfabeto. ¿Eso qué significa teológicamente? Que Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, para que noten como un elemento cultural, como el alfabeto nos enseña una verdad teológica. Son las cosas que espero que ustedes puedan ir notando. Muy bien, aquí dos notas que quiero que tengan en cuenta porque se las van a encontrar en el texto griego, y es que esta forma de la sigma, hay al menos dos formas de la sigma, ¿cierto? Una que parece como una S y esta que parece como una bolita. Esta forma, la forma de la S se usa al final de las palabras, mientras que esta bolita se usa al principio o en el intermedio, para que lo noten y puedan tenerlo en cuenta al momento de transliterar. Y nosotros aquí en el alfabeto no tenemos 5 vocales, sino que tenemos 7. Nosotros en el español tenemos A, B, A, E, I, O, U, 5 vocales. En cambio aquí tenemos el alfa, el epsilon, esta es una epsilon también, iota, omicron, y esta es una U y esta es una omega. Entonces, si lo notan, tenemos dos O, tenemos dos E y nosotros solamente tenemos una versión de cada una. Muy bien. Cuando pensamos en la manera como nosotros buscamos en los diccionarios,
griego-español y en la concordancia de Strong nosotros buscamos los lexemas. Ustedes se van a encontrar con que el texto griego tiene los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los tiene conjugados, pero nosotros sabemos que cuando buscamos las palabras en los diccionarios, nosotros no buscamos las palabras conjugadas, nosotros buscamos los verbos en infinito y eso aquí lo llamamos los lexemas, es la forma base de la palabra. Piensen en esto, nosotros buscamos la palabra, por ejemplo, el verbo amar, ¿cierto? Y aquí está conjugada, amé y amamos. Nosotros en los diccionarios no buscamos la palabra conjugada, no buscamos amamos, buscamos es amar. Nosotros en los diccionarios podemos buscar el sustantivo amor, ¿cierto? Eh, entonces, esas son las cosas que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van al texto en griego del Nuevo Testamento, van a encontrar los términos conjugados, los van a encontrar en medio de una oración y así no los van a poder encontrar en ningún diccionario, sino que tienen que buscar la palabra base, el lexema. Muy bien. Nosotros, ¿cómo buscamos en los léxicos? Por ejemplo, el léxico de Strong, nosotros, ya se los dije, buscamos es el lexema, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, aquí buscamos con este ejemplo. Amó, pues es un verbo conjugado, pero amar es el verbo que nosotros vamos a encontrar. Aquí tenemos este ejemplo. Miren, en este ejemplo yo les presento, eh, en este ejemplo yo les presento el texto de Juan capítulo 3 versículo 10. La primera línea es la versión en español de la Biblia de las Américas. La segunda línea es la versión en griego sin los números de Strong y sin la clasificación morfológica. Y la tercera línea precisamente es el griego. Esta es autos, es un pronombre personal, perdón, me pasé ahí a 8. Aquí, volvamos. Entonces, por ejemplo, mire, autos eh, es la palabra en griego, pero aquí G 3779 es el número de Strong, G de griego, 3779 porque es el número. Y aquí nos está diciendo eh, la clasificación morfológica. Después hablaremos acerca de lo que son las clasificaciones morfológicas, si es un adjetivo, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un artículo, si es un pronombre personal. Nos entrega también el género, el número y el caso. Género, si es masculino o femenino o neutro, porque en el griego existe el neutro, pero es un tema del idioma, no es un tema que tenga que ver con el sexo de las personas. Quiero que tengan muy presente eso. Mm, eh, es meramente un asunto del idioma. Mm, Nos entrega el número, si es singular o plural, ¿cierto? Bueno, entonces aquí está el texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vamos, quiero ponerles un ejemplo con la palabra amó. Esto es un verbo, ágape. Probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, pero cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento en griego, en Juan 3:16, se lee egepesen, e, perdón, egapesen, egapesen. Pero en ninguna parte. Ustedes van a encontrar es ágape. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros aquí en este Nuevo Testamento en griego que tiene los números de Strong y tiene la clasificación morfológica de las palabras, nos dice que el número de Strong es el G25, G de griego. 25 es una clasificación numérica. Nos vamos aquí. Miren, esto yo lo saqué de la concordancia de Strong. G25, que es este G25. Muy bien, este es un extracto del verbo agapao, amar,
de un diccionario. Es el mejor diccionario que hasta el día de hoy hay acerca de los términos en griego. Es el diccionario de Gerard Kittel. Hay una copia física en la Biblioteca del Seminario Bíblico de Colombia. Hay una versión en inglés, que es la más completa, y una versión en español. Aquí tenemos un extracto de la versión en español. Entonces, por ejemplo, el diccionario de Kittel nos presenta un estudio muy, muy amplio del término. Entonces, por ejemplo, cuando nos habla del verbo agapao en relación a las palabras de Jesús, nos entrega estos tres párrafos. El diccionario es mucho más amplio, pero por cuestiones de la presentación yo no puedo poner todo el texto. Entonces, por ejemplo, mire lo que nos dice. En su exigencia de amor, al usar el término agapao, amar, Jesús asumió afirmaciones anteriores. Ama a Dios, ama al prójimo, haz a los demás lo que querrías que te hicieran, pero lo hizo en una forma sorprendentemente exclusiva e incondicional. El amor a Dios significa el compromiso total y la confianza total. Y nos entrega estos dos citas donde se usa el término agapao. En particular, involucra una renuncia a las riquezas y a la vanagloria. También exige la resistencia a la persecución, que es una prueba de fuego de la lealtad del amor. Esto nos entrega un uso también teológico del término. Cuando nosotros predicamos, nosotros no llevamos estas definiciones a la predicación, sino que nosotros estudiamos el término en relación a las palabras de Jesús y llevamos las aplicaciones a la congregación. Quiero que tengan eso muy en cuenta. Si bien en algunas ocasiones algunos predicadores pueden llevar un significado de un término en griego, la congregación no necesariamente va a entender lo que el predicador leyó. ¿Por qué? Porque es que la congregación no está en relación con todas estas ayudas exegéticas, a no ser de que sea una conferencia académica, donde los que están ahí sentados sean teólogos, estudiantes de teología o estudiantes de un seminario bíblico como lo son ustedes. Les pongo este párrafo para que se den cuenta con los significados que se van a encontrar en los diferentes diccionarios bíblicos y los diccionarios de teología y los diccionarios de término de griego a español. El Strong es una herramienta que vamos a estar usando y quiero que podamos responder a estas preguntas. ¿Qué es la concordancia Strong? Lo primero es que es un sistema numérico porque cada palabra en griego y en hebreo tiene un número. Nos ayuda a identificar las palabras originales, los lexemas, nos entregan los significados básicos. Recuerden de que una misma palabra puede tener varios significados según el contexto en el cual se use. Piensen en, en un término como chorizo, ¿cierto? En un término como chorizo. Según el contexto donde se use, va a ser el significado que tengamos. Entonces, si usted va a un restaurante y le dice, deme un chorizo, pues todos sabemos que le van a servir un chorizo para comer. Si usted está con alguien haciendo una fila y le dicen, eso parece mero chorizo, está hablando de que la fila es demasiado larga. A eso, ¿cierto? Ese es el significado. Una fila está haciendo alusión porque se usa de forma metafórica. Y muy importante es que la concordancia de Strong nos permite hacer conexiones con el mismo término según el contexto. Se va a usar en diferentes maneras, se va a usar de diferentes maneras según el contexto del autor y del libro. Es una herramienta, pero quien hace la interpretación del texto es usted. Eso es muy importante. El Strong te va a entregar el significado, pero quien hace las aplicaciones y las interpretaciones eres tú. Muy bien. Cuando pensamos en el estudio de un término en griego para llevarlo al español,
tenemos estos 4 pasos. Lo primero es que vamos a identificar la palabra clave. Ustedes tienen en su texto que escogieron del Evangelio de Juan, cada uno tiene que identificar una palabra clave. Profe, ¿y cuál? Ah, no, usted decide, pero que sea una palabra que tenga valor en el texto. No, no puede ser un artículo, la, y tampoco puede ser un pronombre. Ellos, no, no, esas palabras no tienen demasiada relevancia para hacer un estudio. Ustedes tienen que identificar cuál es la palabra que van a buscar. Luego de saber cuál es la palabra que quieren buscar, van a identificar el número Strong. Una vez identificado el número, consultan el significado básico. Y una vez consultado ese significado básico, tienen que buscar ese mismo término en otros textos bíblicos del Nuevo Testamento. Vamos a revisar su uso en el Nuevo Testamento en otros pasajes para poder entender cómo en el Evangelio de Juan se usa ese término particular y en qué se diferencia con el uso en los otros lugares del Nuevo Testamento. Aquí les tengo unas herramientas disponibles que ustedes pueden usar ampliamente, son gratuitas y las pueden descargar para hacer el estudio de términos. Los animo a que lo puedan investigar, a que las usen, a que los cacharreen, a que puedan trabajar, experimentar. Esta experimentación y poder dominar estas herramientas no ocurre de la noche a la mañana. Es como cuando un niño, para poder correr, primero gatea, después da sus primeros pasos, camina y después hace sus trotecitos y después vemos a un Usain Bolt, después de años de entrenamiento, corriendo los 100 metros, siendo un medallista olímpico por más de una ocasión. Pero hay que trabajarla. Bueno, la primera se llama Bible Art. Aquí les estoy dando clic. Aquí ya ustedes, perdón por todas esas pantallas que vieron ahí, sino que cuando estaba haciendo este video, pues bueno, aquí las tenemos. Miren, Bible Art es una herramienta que nos va a entregar el texto en español y en griego. Aquí lo ven, miren, está en el lado izquierdo. Se van a encontrar mmm, con las herramientas que tienen. Ahí está en español, entonces es muy fácil de usar. Ustedes pueden escoger el tipo de Biblia y el tamaño del texto. Miren aquí en el texto central, aquí están las versiones. Una versión estándar en inglés, la nueva Biblia estándar americana. Aquí hay varias versiones. Ah, pero nosotros pues leímos español, ¿cierto? Eh, Leemos la Biblia de las Américas y ustedes se van a encontrar aquí también con los textos. Aquí, mire que aquí le di y aquí están todas estas en inglés y en español, pues, ¿cierto? La Biblia de las Américas. Bueno, permítame, me regreso. Tienen que cacharrearle, literal, se tienen que meter y tienen que revisar. Y miren, noten que yo tengo aquí, permítame un segundo, yo tengo aquí que yo le dije que me pusiera el texto en hebreo o en griego. Pues como estoy en el Nuevo Testamento, me va a entregar el texto en griego. Y si estuviera en el Antiguo Testamento, pues me va a entregar el texto en hebreo. Permítame, yo me voy, Génesis, capítulo 1. Miren, inmediatamente me entrega el texto en español y aquí me lo entrega en hebreo, ¿cierto? Bueno, permítame, vamos a... Eh, regálenme un segundo. Vamos aquí a Juan. Juan capítulo 3. Muy bien. Entonces miren, el verso 16, ¿cierto? Que es el verso 16. Miren que aquí está también el verso 16. Miren, ustedes lo paran, se detienen bien. Juan 3:16, miren. Octus gar
Egapasen, Joteoston, Cosmon. Miren, entonces hay algo muy importante. Quiero que noten que, por ejemplo, el texto que yo les señalé a ustedes ahorita fue amó, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Miren que si ustedes se paran aquí, ustedes van a encontrar, mm, permítame un segundo, porque no aparece el resto. Creo que muy bien. Aquí estamos trabajando en caliente. Pues, por error moví una de mis pestañas. Estamos en Juan 3:16 y yo quiero que ustedes puedan notar que entonces cuando, cuando yo le doy clic a cada una de estas palabras, pues entonces, claro, ahora sí, tenía un error porque como me lo estaba traduciendo, entonces no me dejaba desplegar la herramienta. Miren que yo le di clic aquí, amo, aquí, regáleme un segundo, aquí amo, miren que me saca esta herramienta. Dice que en solo Juan se usa 27 veces. En los escritos de Juan se usa 43 veces. En los evangelios se usa 129 veces. En todo el Nuevo Testamento, miren, en el Nuevo Testamento se muestra 323 veces. Mm, esto es valioso. ¿Por qué? Porque entonces nos muestra, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuántas veces aparece esta misma palabra, amo. Ahí está. Ah, pero ahí está en español, en inglés, profe. Sí, pero yo puedo venir aquí y desglosar la versión en, en español. Regáleme un segundo. Si vea la que aquí usted la puede desglosar. Usted quita todas estas versiones, vamos a seleccionar la que nosotros necesitamos, que es la versión en español. Regáleme un segundo mientras vamos caminando. Aquí estamos caminando juntos para que ustedes puedan enfrentarse a todo este tipo de cosas. Bueno, eh, aquí me voy para Mateo y Juan. Miren, me muestran los textos en orden en Juan, porque estoy parado en Juan, ¿cierto? Juan 3:16, amó, 42, pero os conozco, no tenéis el amor, y miren que me entrega todos los términos, ¿cierto? Para que ustedes cacharreen otra vez. Si me lo permiten, el término en griego, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos interesa? El término en griego. El término en griego. Ay, miren. Agapao. Agapao. Es un verbo. Miren aquí. Quiero que noten esto. Quiero que lo noten. Está 143 ocasiones. Noten. Y si ustedes, si yo muevo esta pestaña, se me sube, mire, definición, amar, en un sentido moral o social, compárese con fileo, que es otra forma de amar, ¿cierto? La fuente viene de la forma de agán, ¿cierto? Mucho, compárese con este término en hebreo, mire, nos dice que compare fileo con este verbo agapao. Entonces usted dice, ay, bueno, ¿y dónde más ocurre el término agapao en todo el Nuevo Testamento? Entonces lo vi en la lupita. Miren, en los escritos de Juan, agapao está 72 veces, en los evangelios está 73, en los textos del Nuevo Testamento está 63 veces. Le doy clic. Ay, miren, entonces nos sale otra vez aquí, ay, pero es que yo no sé inglés. Listo, entonces buscamos la versión de las Américas, lo quitamos de aquí. Entonces, mire, nos entrega el texto
en griego y lo tenemos en español. Hay el mismo término que se nos dice de tal manera amó Dios al mundo, es el mismo verbo que usa Jesús cuando habla acerca del amor al prójimo. Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el verso 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Ay, muy interesante que el mismo verbo que se usa para hablar del amor de Dios para con nosotros es el mismo verbo que se usa para hablar del amor hacia los enemigos. Son las cosas que uno tiene que ir haciendo ese tipo ese tipo de conexiones. Aquí están entonces. ¿Usted qué puede hacer con todo esto? Ay, entonces usted puede venir y seleccionarlo. Yo lo selecciono, yo lo selecciono, ustedes lo pueden seleccionar, miren que ustedes lo pueden seleccionar, le dan copiar y pueden abrir tranquilamente, ustedes pueden abrir un documento de Word. ¿Y qué hacen con ese documento de Word? Lo pegan, regálenme un segundo, aquí lo estamos haciendo en caliente, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo en caliente. Muy bien, entonces miren, entonces yo le digo control B y aquí me lo pega, ¿cierto? Me pegó. Veo que no me pegó todo lo que le seleccioné, sino solamente el pantallazo. Bueno, eso es parte pues de las limitantes de la herramienta. Entonces ustedes pueden pegarlo y pueden ir trabajando. Y si lo notan, permítanme, yo vuelvo aquí. Si lo notan, ustedes yo voy a cerrar esto para volver a la pantalla principal. Ustedes pueden también seleccionar esto y mire, lo copian, le dicen copiar y vienen aquí el documento de Word que abrieron y lo pegan. Ustedes lo pegan. Mire, ahí está. El término, inclusive como deben de tener las fuentes en griego, pues ahí se los pega en griego, vea, fileo. Inclusive miren que les hizo un hipervínculo y si le dan ahí mismo al, los va a mandar a la herramienta. Bueno, volvamos a la herramienta. Entonces esa es la herramienta de Bible Art. Se las recomiendo. Aquí también tenemos otra herramienta. Blue Little Bible. Aquí está abriendo. Miren, aquí también ustedes tienen unas herramientas. Ustedes pueden venir y ahí también, literal, ustedes tienen que buscar. Ustedes vienen y buscan, vamos a buscar en nuestro texto. Aquí le dan la versión, miren las versiones. Vamos a buscar una versión que nos sirva a nosotros. Pero esta herramienta ya me doy cuenta que está solo en inglés. Esta herramienta está solo en inglés, entonces va a ser un poquito más complejo para algunos de ustedes. La NBI, listo, entonces aquí tenemos la NBI y yo quiero buscar Juan capítulo 3, John. Regálenme un segundo, que a veces estas herramientas. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Regálenme un segundo, volvemos a la NBI y vamos a buscar John 3. Entonces ahí nos tiene que enviar a Juan capítulo 3. Listo. Entonces miren que está Juan 3, versículo 16. Yo le doy clic aquí al 16. Miren todo lo que me entrega aquí. Ay, mira, Juan 3, 16. Me entrega el texto. Miren, aquí está el texto en griego. Ágape, yo le doy clic y mire que aquí a la derecha
me dice cuál es la inflexión, cuál es el lexema, agapao, inclusive tiene una herramienta para que ustedes escuchen la pronunciación. Strong's G25, agapao. 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 Listo, muy bien. Está el número Strong, G25, significa amar. Esto es lo que yo les digo de el análisis morfológico. Es un verbo, aoristo, activo, indicativo, tercera persona del singular. Eso no lo han, este nivel no le corresponde entrar en ese tipo de análisis morfológicos. Y si ustedes lo notan, entonces yo puedo venir aquí al G25, le doy clic y miren que aquí me entrega el número de Strong 25, me va a entregar lo mismo que les dije, el significado nominal, tradicional, significa amor. Miren, en los usos bíblicos, amor de personas, ser bienvenido, de poder relacionarnos con una persona. Mire, este es del amor a las cosas, ¿cierto? Pero nosotros, y ustedes pueden venir tranquilamente, le pueden decir aquí, pero yo no entiendo mucho de esto, o pueden traducirlo, o vamos a aplicar aquí la traducción al español, a ver cómo nos sale. Vamos a ver. Bueno, sí. Funciona bastante bien. Entonces, aquí tienen estas muestras. Miren que aquí tenemos un léxico donde nos permite ampliar el término y los usos, en qué textos aparece. Miren, 2 Timoteo 4:8, Lucas 7:47, miren dónde se nos muestra. Esta es otra herramienta que pueden usar para poder hacer su estudio de términos. Y miren que aquí salen los textos también donde se usa el término como tal. Muy bien. Otra herramienta que tenemos disponible, este es un programa, el Eastword. El Eastword es un programa para computadoras. Yo lo tengo descargado. Lo pueden descargar, es totalmente gratuito. Ustedes miren, aquí está la descarga, le dicen descargar, lo guardan y lo ejecutan. Y muy importante, aquí también les puse otra herramienta, regálenme un segundo, aquí les puse esta otra herramienta, recursos bíblicos, aquí está, le dan clic. ¿Por qué? ¿Por qué esta otra herramienta? Porque es un complemento del Eastword, son unos módulos, ustedes aquí los pueden descargar, ahí les dicen cómo los descargan. Si ustedes no saben descargarlos, apóyese en una persona que sepa cómo descargar y poner a trabajar en sus computadoras este tipo de programas. Estos módulos, miren, tienen todas estas Biblias, tienen estos comentarios, estos diccionarios, es muy bueno. Ahí hay muchos herramientas, tienen mapas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la herramienta, yo ya la tengo descargada y yo ya la puse a trabajar después de que la descargan. Entonces, yo aquí tengo la Biblia de las Américas. Vámonos a Juan capítulo 3, verso 16. Juan. Muy bien, entonces tal como les decía, buscamos Juan capítulo 3, versículo 16. Y hay muchas versiones bíblicas, pero necesitamos una versión que pueda estar en griego. Entonces yo sé que aquí está esta versión en griego, una versión interlineal. Tenemos Juan capítulo 3, está el texto en griego, están los números de Strong, está una traducción en español, una traducción simple. Y miren, entonces aquí nos encontramos con el término que yo les señalé. Amó. Es este verbo, miren, G25. Ahí está, entonces yo le doy clic aquí y si ustedes notan, hay algo.
Permítame un segundo, ya saben que lo estoy haciendo en caliente. Es el G25. Ya esto se me detuvo. Vamos a esperar a ver si me va a tocar volver a reiniciar el programa porque pues estoy usando la cámara y estoy haciendo esta grabación. Entonces hay veces los software se ponen un poquito lentos. Vamos a ver qué pasa con esto. Ay, Jesús. Bueno, vamos a ver. Listo, ahí me reaccionó. Ah, bueno, qué bien. Ahí me reaccionó, le di doble clic y me sacó el número de Strong G25, Agapao, es lo mismo que nos aparece en las otras herramientas. Y en el paquete que descarguen, muy importante, muy especial, hay una herramienta muy buena que se llama el Diccionario Bíblico Biné del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Aquí en la parte derecha, ustedes vieron que me salió señalado, miren que aquí hay aquí hay unos recursos que se me iluminaron porque contienen esos números de Strong y mire que aquí el diccionario Biné se me va a abrir, que fue el que le di, pero ya les dije pues que está un poquito lento por el tema de usar la cámara y usar el programa de grabación de pantalla. Ay, es una maravilla. Aquí el diccionario Biné me abrió el G25, Agapao. Entonces aquí me empieza a entregar un estudio del término, en qué citas aparece. Aparece exhaustivamente todos los lugares donde está Agapao. No, no aparece. Porque la herramienta tiene sus limitaciones, el diccionario Biné del Nuevo Testamento, pero es un diccionario muy bueno, se los recomiendo que lo puedan usar. Entonces ustedes aquí tienen una herramienta adicional donde pueden ver el uso del término en diferentes contextos. Mire, aquí lo tienen. Para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, Jesús, mire. Ahí no, como yo lo tengo, esta versión iluminada, la voy a cambiar, voy a poner la Biblia de las Américas y aquí ahí mismo me va a cambiar, miren, ¿sí ven? Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor, agapao, con que me amaste, esté en ellos y yo en ellos. Todas estas citas usan agapao, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su agapao para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces noten que esta herramienta es muy, muy, muy útil. Bueno, muy bien. Permítanme, volvemos a la presentación que veníamos desarrollando del PowerPoint. Em, que lo tengo cerrado, permítame, aquí estamos. Esto es bastante novedoso también para mí, poder hacer este video con ustedes y los guiando. Ahí me perdonan esta. Muy bien. Es que ahorita la cerré. Aquí está cargando. Permítame un segundo. ¿En dónde íbamos? Listo, muy bien. Aquí, en estos recursos. Estamos aquí. Entonces, ustedes ya tenemos explorados todos estos recursos, ¿cierto? Ya los hemos explorado y espero que los puedan seguir explorando. Bueno, cuando hagamos el estudio de términos, aquí hay tres errores comunes que yo señalo. El primero de ellos es que, pues, cuando los usemos y encontremos los significados, pues uno no se queda con el más bonito, sino con el que mejor desarrolla el sentido del texto donde estamos. Según el contexto, va a ser el significado. Uno no puede darle el mismo sentido, los mismos significados en un contexto particular. Era el ejemplo que les había puesto del chorizo. En una parte significa algo de comer y en otra parte significa una fila muy larga. Uno no puede unirlos para hablar de lo mismo. No, definitivamente no. En el restaurante, cuando uno pide un chorizo, pues uno no está hablando de una fila,
Por lo tanto, en el restaurante chorizo no significa nada en relación a hacer una fila muy larga. Y muy importante, cuando estemos compartiendo la escritura en los diferentes espacios de servicio, uno no hace predicaciones etimológicas. ¿Qué es hacer una predicación etimológica? Dar el significado del texto según el diccionario, quedarse ahí y alargarse y hablar de lo que dice el diccionario, pues porque se trata de predicar. La predicación implica explicar el texto y aplicar el texto. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otra tarea y es que ustedes deben de hacer un ejercicio de transliteración. Hay que coger el texto en griego, el texto que ustedes tienen señalado, el que han seleccionado, lo deben de tomar desde el griego y entonces uno se estará preguntando, ¿y yo cómo lo hago? Pues entonces vienen a estas herramientas que yo les presenté, pues vamos otra vez a una de ellas, por ejemplo, esta. Estoy en Eastwood y es donde vamos a seguir trabajando. Entonces yo tomo el texto en griego. Permítame, busco aquí una versión en griego de las que solamente tengo disponibles, pero no transliteradas, no con esa, ya no la veo. Me va a tocar usar otra versión. Aquí, esta. No, esa no es. Esta tampoco es. Mm, Creo que la va a tener que buscar, pero bueno, como tenemos varias herramientas aquí veo que no tengo una Biblia en griego, solo en griego disponible, entonces recuerden, como tenemos varias herramientas, entonces permítanme, voy a las herramientas que tenemos aquí mm, y la buscamos, devolvámonos y busquemos el Bible Art. Aquí me está abriendo. Vamos a buscar. Esto es en puro caliente para que ustedes vean cómo se va haciendo también el ejercicio. Entonces, bueno, yo voy a coger Juan 3:16, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar, texto copiado, vengo aquí al Word, lo voy a pegar, vamos a copiar el texto, listo, muy bien, el texto está copiado y voy a abrir el diccionario, perdón, va a tener aquí el alfabeto para irlo transliterando. Listo, entonces si lo notan, yo voy a transliterar el texto y esta es la tarea. Obtus. Entonces, mire, Omicron, Iota, Teta, Omega y Epsilon, ¿cierto? Ustedes lo pueden ir buscando letra a letra. Mire, la primera yo sé que es una O y se las voy a mostrar aquí en esta segunda sección. Mírela aquí, una Omicron. ¿Sí la ven? Bueno, entonces es una O. Después viene otra vocal. Hay unos símbolos que ustedes ven ahí sobre el texto en griego, pero no vamos a, no vamos a trabajar sobre ellos. ¿Por qué? Porque no es no alcanza este recurso. Y
teta, vea, la T, teta. Ah, perdón, esta es tau, me equivoqué ahí yo, tau, perdón por esa, el tau, omega y epsilon, perdón, sigma, sigma, la escribí pero me equivoqué, listo. Gar, y entonces seguimos haciendo la transliteración, es la transliteración. Vamos haciendo eso, la transliteración. Es transliterar el texto. Es transliterarlo completo. Yo voy aquí. Aquí voy. Lo vamos haciendo paso a paso. Paso a paso lo vamos haciendo. Yo sé que ahí no se están teniendo en cuenta los acentos. No estoy, eh, no estoy interesado en que pongan los acentos porque no es el objeto del curso. Miren, ya terminé Juan 3.16 de transliterarlo. Eso es lo que yo espero que ustedes hagan con el texto de ustedes. Que ustedes se puedan relacionar con el abecedario, el alfabeto en griego. Es lo que yo quiero, lo que yo busco como que ustedes puedan desarrollar esta habilidad. Bueno, volvamos aquí a la presentación que tenemos. Entonces eso es lo que yo espero del ejercicio de transliteración. Tal cual. No espero nada más allá de eso. Bueno, volviendo aquí a donde íbamos. Entonces, en la transliteración es que podamos, la transliteración ya se los dije, no es traducirlo, por ahí no están traduciendo, pero sí es poner las letras griegas en letras latinas, en nuestro abecedario. Hay un ejemplo, logos, y ya vieron cómo lo hice yo con Juan 3.16. Eso nos va a ayudar un poco para buscar también en los léxicos y nos va a permitir relacionarnos más con el texto. Muchachos, entonces, ¿qué espero yo para el trabajo? Aquí estamos. Hay el pasaje que ustedes tienen que, cuando pensamos en el estudio del término, tienen que escoger un término que sea importante. Esa búsqueda de ese término deben de ir al texto en griego. Buscan el número de Strong, van al Strong y buscan cuál es su significado, lo apuntan y observan al menos en otros en al menos tres textos más cómo se usa ese mismo término que escogieron. Lo deben de buscar. Y tenemos el taller 1, que es la transliteración del texto que ustedes escogieron de Juan capítulo 1. Ya les mostré cómo se hace la transliteración, y el foro 2, que es poder buscar ese término en Strong, los léxicos, y ver cómo se usa en otros pasajes. Listo, estoy atento a cualquiera de sus preguntas. Dios los bendiga, un abrazo.